Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a este curso de IPERC, la matriz IPERC, todo el proceso relacionado a la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y su respectivo control. Eh, Parte de los procesos de gestión de calidad van a comprender siempre un conjunto de acciones de carácter preventivo. Estas van a estar orientadas a evitar que puedan presentarse sucesos no deseados que van a comprometer los diferentes recursos involucrados dentro de un proceso. Esto en líneas generales. Uno de esos varios contextos en los cuales se va a emplear este esquema de gestión de alta calidad va a ser el relacionado a los riesgos y peligros. Toda actividad humana va a vincularse directa e indirectamente con un conjunto de peligros. Es más, se entiende que los elementos que permiten que se desarrollen las diferentes actividades humanas tienen siempre un matiz de peligro, es decir, de una u otra forma, eh, todos son peligrosos. La diferencia, podríamos indicar, es que algunos son más peligrosos o en todo caso que el efecto que podría generarse eh, por un mal manipuleo, una mala gestión de alguno de estos elementos va a ser de mayor intensidad que otros. Y a eso le entendemos como que es de mayor o menor peligro. Ahora, este peligro va a estar siempre latente. Incluso se puede indicar que el peligro es un aspecto inherente al elemento, ¿no? Que si eliminamos esa opción de peligro, el elemento se desnaturaliza, no cumple la función para la cual está ideado, generado, lo que fuese. Y dependiendo de las acciones que se realicen en torno a este elemento o con este elemento, se va a presentar el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro se pueda manifestar, que se pueda hacer presente. Para reducir y evitar que estos peligros y estos riesgos se puedan manifestar, es que se va a desarrollar todo un conjunto de procedimientos para identificar cuáles son estos peligros, evaluarlos, evaluar sus riesgos, es decir, las probabilidades de que esto suceda, bajo qué aspectos, bajo qué conceptos sucedería, y finalmente, ¿no? Indicar cuáles son las medidas de control. Estas medidas de control, por si acaso, se va a priorizar que sean de carácter preventivo, es decir, que todas o la gran mayoría de estas eviten que el suceso adverso se pueda manifestar. Incluso eh, se va a plantear que existan medidas para responder cuando las medidas preventivas no funcionan. Es decir, yo tengo una medida preventiva que indica que para manipular los interruptores tengo que utilizar guantes, ¿no? Porque tal vez hay una alta carga, qué sé yo, de energía. Y pese a ello, no tengo otra medida en caso que esa no funcione o no sea cumplida. ¿No? Y dice, en caso que suceda una descarga eléctrica, ¿no? Pese a usar o sin usar los implementos de seguridad, de protección, se procede de esta forma. Es decir, como manifestaba un comediante, ¿no? Hay medidas preventivas para responder cuando las medidas preventivas originales no funcionan, ¿no? Entonces, hacia eso nos va a orientar el IPERC, ¿no? IPERC es una abreviación de identificación de peligros, evaluación de riesgos
y control. Ahora, el IPERC es un procedimiento, es una herramienta que va a ser parte de varios procesos, todos ellos orientados a la seguridad, principalmente en el trabajo. Considerando este pequeño introductorio, vamos a iniciar con el desarrollo del tema. Primero vamos a verificar algunos conceptos básicos que tenemos que comprender. El primero es el peligro. Como ya habíamos mencionado, el peligro es cualquier elemento, cualquier componente que tiene la capacidad de causar daño. Incluso, como les decía, esta capacidad de causar daño es parte inherente al elemento. Si tú retiras ese potencial de causar daño, es probable que el elemento ya no pueda cumplir la finalidad para la cual ha sido creado, diseñado, producido, fabricado. Ahora, este peligro va a estar asociado siempre a afectaciones a la salud del trabajador o de la persona que desarrolla algún proceso, pero no se va a circunscribir únicamente a las personas, sino que también va a comprender a la propiedad, que puede ser infraestructura, equipos, maquinarias, recursos, otro personal, etcétera. Y se va a ampliar al medio ambiente, al entorno. Entonces, actualmente, cuando hablamos de un peligro, debemos de comprender que estamos buscando identificar un elemento que tiene el potencial de causar daño a la persona, al entorno físico en el cual desarrolla un proceso, eh, al medio ambiente y finalmente, ¿no?, a la imagen empresarial o a la imagen de la institución. Ahora, dentro de este esquema de peligro hay un concepto vinculado que es el riesgo. Como les había manifestado al principio, el riesgo es la probabilidad de que el peligro se manifieste, que se haga real. En ese sentido, toda actividad que desarrollemos conlleva un peligro. Yo cruzo la calle y hay un peligro de por medio. Voy a entrar a la casa, abro la puerta y también va a haber un peligro. La diferencia podríamos encontrarla en el entorno o en el contexto en el cual el peligro se va a presentar. Entendiendo esto, vamos a comprender mejor que un aspecto, un entorno en el cual el peligro tiene que ser mejor identificado, mejor controlado, al igual que el riesgo, va a ser el ámbito laboral. Porque en ese ámbito laboral, la persona humana desarrolla una serie de actividades que van a repercutir en diferentes tipos de actores, empezando en los cercanos inmediatos de la persona, que serían sus familiares. Si la persona no está en condiciones de desarrollar sus actividades laborales, sus inmediatos cercanos, sus familiares van a resentir eso, ¿no? No van a tener los ingresos o no va a existir el medio de vida para que ellos puedan desarrollar sus otras actividades. Pero también lo va a resentir la empresa, ¿no?, o la organización, porque si este trabajador se ve afectado por algún tipo de riesgo laboral,
En el mejor de los casos, disminuirá su rendimiento, su productividad, ¿no? Y en otros casos, simplemente deja de ser parte de los elementos productivos. Y eso siempre genera que la organización, la empresa, etcétera, reduzca sus actividades, limite sus impactos, etcétera. Entonces, el IPERC se va a orientar a los riesgos en el ámbito laboral. Sin embargo, hay que mencionar que la conceptualización de todo el procedimiento para elaborar el IPERC se emplea en otros múltiples sistemas de gestión de alta calidad. Entonces, el riesgo va a ser la probabilidad por la severidad, ¿no? Ya en el ámbito laboral, no solamente se va a comprender a la probabilidad que el riesgo, el peligro se manifieste, sino a la severidad con la cual esta probabilidad se va a manifestar. ¿Qué tan afectante a la persona, a la entidad, a los recursos de la misma es este peligro? Otro concepto que tenemos que recordar es la diferencia entre probabilidad y severidad. Básicamente, la probabilidad viene a ser la frecuencia probabilística, es decir, la cantidad de veces que un evento podría suceder. Y la severidad viene a ser la gravedad con la que ese evento no deseado incide, afecta sobre el trabajador, la entidad y sus diferentes componentes, el medio ambiente, etcétera. Dos aspectos, y eso lo vamos a ver con mayor claridad, lo vamos a comprender con mayor claridad cuando veamos la matriz ampliada, la matriz de 6 por 6 del IPERC, ¿no? Donde hay unos subíndices. Uno de estos subíndices que incide directamente sobre la probabilidad va a ser la frecuencia de exposición. Mientras yo me exponga con mayor frecuencia a un peligro, obviamente la probabilidad de que el peligro se manifieste se incrementa, ¿no? Igualmente va a ser otro factor que incremente el peligro, la duración, es decir, qué periodo de tiempo yo me expongo a ese peligro. Obviamente, mientras más tiempo me exponga, ¿no? Hay una mayor probabilidad de afectación. Es más probable que en un lapso de 8 horas se pueda presentar algún evento no deseado en mi puesto de trabajo frente a una exposición de solamente 2 horas. Aparte de eso, hay otros aspectos que también afectan la probabilidad, que es los aspectos humanos, ¿no? Es decir, si el personal o la persona que desarrolla una actividad realmente lo hace considerando una serie de atenciones, una serie de cuidados y demás. Y va a haber otro aspecto más que es la deficiencia del medio, que básicamente es que el entorno o el escenario en el cual se desarrolla la actividad no reúne las condiciones necesarias para garantizar o para prevenir que este evento se pueda manifestar. Dependiendo si queremos definir la probabilidad anual de algún evento o la probabilidad mensual de un evento, nosotros podemos calcular esta probabilidad a través de esas dos fórmulas que vemos ahí, ¿no?
La probabilidad que ocurra un evento en un año es igual a 24 veces, a 24 dividido entre el año. En tanto que si queremos determinar nosotros la cantidad de veces que un evento puede suceder, dividimos 24 entre 12 y vamos a tener 2 accidentes por mes, por ejemplo. En tanto que la severidad, como habíamos dicho, es la gravedad, ¿no? En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, decimos que la severidad es la relación que existe entre 2 fatalidades de cada 24 accidentes, es decir, de cada 24 incidentes donde puede haber o no afectación directa, indirecta a la persona, 2 van a ser fatales. Los otros 22 no van a tener ese revestimiento. Ahora, en el caso de la severidad se va a expresar en términos porcentuales, es un índice. Por ejemplo, dice, para calcular rápidamente el riesgo, decimos cuál es el riesgo de sufrir un accidente con fatalidad en un mes. Entonces, definimos el riesgo, ¿no? Es 2 accidentes por mes multiplicado por 0.083, que es la severidad, ¿no? De un accidente fatal. Y el resultado es de 0.166 accidentes fatales a lo largo de un mes. Entonces, el peligro va a ser un elemento que va a estar presente en cada una de las actividades. Todas nuestras actividades, no se olviden, siempre tienen un matiz de peligro. Ahora, hay 2 aspectos fundamentales que, digamos, predeterminan que ese peligro se pueda manifestar. El primero va a ser el acto inseguro, que básicamente se entiende como el comportamiento que adopta la persona y que está ajeno o reñido o lejano de las normas, los procedimientos, los procesos que se han determinado. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con esto, que la persona conoce, entiende que aquel acto que está desarrollando de la forma ajena a estas normas le va a ocasionar sí o sí un accidente o un evento fatal en algún momento, pero que pese a tener conciencia y comprensión de este evento, persiste en no cumplir las normas, los dispositivos, los procedimientos seguros, etcétera, que se han dictado. Ese es un acto inseguro. Es un desacato, un desobedecimiento a un procedimiento apropiado, pese a tener conocimiento del mismo y pese a tener conocimiento de las consecuencias que puede generar esto. Ahora, una condición insegura, que es el otro elemento que predispone o que eh, favorece la generación del riesgo, es la condición insegura viene a ser como una condición deficiente de algún elemento del ámbito de trabajo. Es decir, hay un elemento en la figura, por ejemplo, el retrovisor o el que está siendo usado como espejo retrovisor no es un objeto destinado para dicho fin, sino es otro objeto, ¿no? Que tiene otra finalidad específica que eventualmente puede suplir, ¿no? Puede suplir de forma muy parcial el comportamiento del elemento original. Este espejo también refleja, pero debido al proceso de fabricación, uno, a las características técnicas del mismo, dos, ¿no? Y al
elemento en el cual está adosado, en este caso una peineta, pues no va a cumplir la finalidad que el espejo retrovisor o el espejo tenía originalmente, ¿no? Va a ayudar a ver, pero va a ser con deficiencia. ¿Por qué? Porque no es el elemento idóneo para esa actividad. Entonces, cuando nosotros vemos un acto inseguro, además de una condición insegura, debemos de inmediatamente presuponer que el riesgo se incrementa sustancialmente. Otro aspecto importante que deben de tener claro es que básicamente estos dos son como siameses, donde va uno, va el otro. Donde ustedes vean una condición insegura, 100% seguro que hay de por medio actos inseguros. Y al revés, donde ustedes vean un acto inseguro, así como ahí en la imagen, ¿no? Está reparando la camioneta, pero en lugar de utilizar un elemento apropiado, un equipo, un dispositivo apropiado para levantar la camioneta, está usando palos, nada más. Ni siquiera es una gata ni nada parecido. Ni siquiera es un elemento más resistente, ¿no? Simplemente son unas vigas, aparentemente de 3x3. Incluso, si vemos, no están bien, bien asentadas, están puestas nada más. En cualquier momento pueden deslizarse y pueden generar un evento no deseado. El uso de ese palo es una condición insegura, porque están usando como gato hidráulico un elemento que no tiene esa condición, que no ha sido fabricado, elaborado, producido para cumplir esa finalidad. No se olviden, donde ustedes identifiquen un acto inseguro, también hay algunas condiciones inseguras. Y donde verifiquen una condición insegura, necesariamente está presente también un acto inseguro. Van de la mano, son siameses. Ahora, ¿a qué llamamos nosotros incidente y accidente? Vamos a denominar como incidente a un acontecimiento, a un evento que no era deseado, es decir, no queríamos que suceda, pero que no ha generado un accidente, es decir, no se ha producido algún tipo de afectación a ningún componente del proceso que pueda implicar la interrupción del mismo. Básicamente, el accidente y el incidente se diferencian en que el incidente no implica la suspensión o la paralización ni siquiera temporal de algún tipo de proceso. En cambio, el accidente sí. El accidente es un acontecimiento más grave que el incidente, porque el accidente sí va a interrumpir un proceso, alguna actividad que se venía desarrollando, aun cuando esta interrupción sea muy reducida en el tiempo, aun cuando esta interrupción sea muy puntual, no se paraliza, no se entorpece todo un proceso, sino una parte nada más de él, ¿no? Incluso esta interrupción, esta paralización del parcial de este proceso puede tener un lapso de duración demasiado corto, ¿no? Unos cuantos minutos. ¿Ya? Pero si hay paralización del proceso, ya es accidente. Si no hay paralización, pero no se deseaba que suceda, se va a denominar un incidente o también un casi accidente. Otro aspecto importante que deben de tener en cuenta es que por lo general, cuando se presenta un accidente, ya hay afectación al trabajador en este caso, pero también a la entidad, a la organización. Ella se va a ver afectada.
Ahí como ven en la imagen, ¿no? Un trabajador ha sufrido un evento no deseado, un accidente. Y eso genera una afectación al trabajador, pero la empresa también se va a ver afectada, porque ese trabajador no va a poder continuar desempeñando su función. Ahora, alguien dirá, pero lo pueden reemplazar y solucionado. Sí, pero en el lapso que ha demorado para reemplazarlo, la organización, en este caso la empresa, quien sea, no ha generado o no ha recibido la generación de trabajo de ese trabajador porque está inhabilitado, incapacitado, no está desarrollando sus actividades. Y eso siempre se va a traducir en reducción de la producción, de la productividad. Entonces, no se olviden, ¿no?, esas diferencias entre incidente y accidente. Otro aspecto que debemos de comprender nosotros es que por lo general hay un proceso de causalidad en un accidente, es decir, hay un conjunto de elementos que se van a ir generando, que se van a ir presentando antes o durante el desarrollo de un accidente. El primero siempre va a ser fallas en la administración de seguridad. Ustedes siempre que quieran identificar las causas de un accidente, partan de las fallas de administración de seguridad, ¿no? Es decir, no siguen los protocolos, los elementos de protección no son los apropiados, no se usan apropiadamente, están desfasados y ya no cumplen su función para lo cual fueron creadas y demás. Los, se hace caso omiso a las directivas de operación, de mantenimiento de las unidades, qué sé yo. Entonces, siempre va a haber fallos en el sistema de administración de seguridad. Eso es casi inherente. Ahora, estas fallas van a significar en un determinado momento causas físicas o humanas, ¿no? Es decir, como la persona ya no cumple sus protocolos de seguridad, medidas de seguridad, etcétera, eso está orillándolo a cometer o a generar actos inseguros o de condición insegura. A su vez, estos actos o condición insegura va a repercutir directamente en algún tipo de evento peligroso que se va a manifestar. Ahora, esta manifestación del evento de peligro puede ser rápida, ¿no?, violenta y generar una afectación puntual, concreta, pero muy, muy reducida en el tiempo. Su efecto puede ser eh, amplio en el tiempo, es decir, el efecto de una situación de estas puede durar pues varios meses o algunos años incluso. Y todo evento no deseado, todo evento que tiene esta capacidad de generar afectación va a conllevar a daños y pérdidas. La pérdida, el daño, viene a ser una reducción en la expectativa de producción, de productividad, de competitividad. Y por lo general, este daño se va a interpretar en términos económicos, ¿no? Soles perdidos, dólares perdidos, horas de trabajo perdidas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que hay un accidente, se van a presentar estos elementos en ese orden. El elemento que está presente ya en el incidente, en el accidente,
va a ser lo relacionado a las fallas de administración y seguridad. Entonces, para que nosotros podamos establecer bien cuál es el procedimiento para, perdón, para poder evitar un peligro, tenemos que comprender cabalmente cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones particulares en las que el peligro se va a hacer presente. Tenemos que comprender cabalmente esto para nosotros, a partir de eso, poder establecer los diferentes protocolos, los diferentes escenarios para evitar esos sucesos. Ahora, en esta clase vamos a ver cuál es ese protocolo que se recomienda o cuál es ese protocolo que generalmente se están tomando en cuenta. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser uno de los aspectos de un conjunto de acciones mucho más complejas y también mejor orientadas hacia lo que es, ¿no?, la seguridad en el ámbito laboral. Y esa va a ser la denominada seguridad y salud en el trabajo. Uno de los elementos que va a requerirse para esta seguridad y salud en el trabajo va a ser el IPERC. Incluso, eventualmente podríamos indicar nosotros que el IPERC es la metodología a través de la cual se puede evaluar diferentes escenarios orientados a una gestión de alta calidad. Entonces, el IPERC, el desarrollo del estudio IPERC va a permitirnos eslabonarnos con procesos de gestión de riesgos. Ahora, les mencionaba hace instantes que podemos plantear la premisa que toda actividad humana está expuesta a un peligro o algunos peligros. Y que todo peligro puede manifestarse en función a la probabilidad, a la severidad, ¿no? Y que estas condiciones que hacen que la situación devenga en esto, vamos a conocerlos como los factores del riesgo. Entonces, vamos a revisar a qué entendemos como peligro. Como habíamos mencionado, es todo elemento que de forma intrínseca tiene la capacidad de poder generar daño a las personas, equipos, procesos, infraestructura o el mismo medio ambiente. Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice cuando se presenten determinadas condiciones. Fíjense en esa imagen, es una carpintería donde trabajadores están desarrollando su actividad productiva, ¿no? Y de pronto, un evento no deseado, uno de ellos se ve afectado. Y como vemos
En la imagen siguiente, ¿no? Debajo, vemos que ha sufrido una laceración a nivel de la uña. Ese es el riesgo que se ha manifestado. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el peligro? El peligro va a ser la hoja cerrada de ese serrucho, de esa sierra. Ahora, ¿cómo podríamos controlar nosotros que esa hoja cerrada no haga más daño? ¿No? Podríamos considerar, por ejemplo, retirarle la hoja cerrada, la parte dentada. Pero si yo le retiro la parte dentada, ¿no? Lo que va a quedar es una lámina lisa que ya no va a poder cerrar. Por lo tanto, ni siquiera se va a poder llamar serrucho, ¿no? Porque se llama serrucho porque cierra, ¿no? En cambio, si ya no tiene esa capacidad, ya tampoco puede denominarse como tal. Entonces, cada actividad que nosotros realicemos va a tener algún tipo de peligro y vinculado a esto de riesgo. Por ejemplo, ahí vemos en la foto superior un trabajo de metal mecánica o de carpintería metálica. Ahí hay diferentes elementos peligrosos. Para empezar, esa llama luminiscente, ¿no? La chispa de soldado, los mismos materiales, ¿ya? Y finalmente también la, las características propias del proceso, ¿no? El proceso requiere que se desarrolle en ese esquema, en ese formato. Ahora, el riesgo va a ser que esos elementos que hemos identificado terminen por presentarse y generar daño a la población. Igualmente tenemos acá otra actividad peligrosa que es el INPECAIS y tenemos a la par una autoridad que indica algunas atenciones. Actualmente incluso tenemos pues estas abuelitas modernas que tienen eh, algunos eventos o algunas situaciones particulares vinculadas al tema del hiper. Ahora, tentativamente se podría hablar de alguna tipología del peligro, ¿no? Pero no, eh, no sería lo apropiado. Ahora, en cada una de estos elementos, en superficie resbalosa, herramientas defectuosas, hasta ambiente laboral hostigante, van a existir sus distintos escenarios. Uno de estos va a ser el relacionado a los elementos físicos, es decir, ruidos, vibraciones, iluminación, temperaturas, humedad y demás. Y también van a existir los peligros químicos. Estos están ya asociados a gases, vapores, residuos minerales o residuos con cierto nivel de toxicidad, etc., que también van a requerir un manejo particular. Y luego están los biológicos que antes pues considerábamos a los virus, bacterias, ¿no? Hongos, algunos parásitos. Sin embargo, ahora ya vemos que estos parásitos están abundando muy rápidamente, ¿no? Además de ellos, también tenemos los insectos y los roedores, algunos fluidos corporales
y finalmente la inspección en laboratorio. Y en los últimos años han aparecido estos riesgos ergonómicos, ¿no? Que son básicamente la manipulación sobre las cargas, generar sobreesfuerzos, la postura propia del trabajo hace que los músculos, posturas de trabajo, hay trabajos que en los cuales tienes que estar verificando, ¿no? Diseño de puestos inadecuados. Y también tenemos los peligros psicosociales, ¿no? De entre los cuales está pues el hostigamiento laboral, el estrés laboral, el acoso laboral, también está el acoso sexual, algunas labores de áreas específicas como de quejas, reclamos, informes, atención al adulto mayor, etc. Estos tipos de peligros psicosociales todavía no están del todo definidos, todavía estamos de forma muy incipiente con estos, ¿no? Sin embargo, considerando que como peligro va a cumplir y va a estar vinculado a una serie de conceptos que vamos a ir viendo, el manejo va a ser también bastante parecido, ¿no? Acá tenemos un resumen de los tipos de peligros, ¿no? Físico-químicos, mecánicos, químicos, psicosociales, biológicos, eléctricos, locativos, ergonómicos y demás. Otro aspecto que debemos de tener claro nosotros es que en gestión de riesgos existe algo llamado la jerarquía de controles. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está predefinido qué acciones tendrías que eh, entonces, en esta jerarquía de control, nosotros vamos a encontrar una segmentación de las diferentes técnicas de control vinculadas a lo que es la gestión apropiada de los diferentes recursos, ¿no? Primero vamos a encontrar la eliminación, que es un proceso complejo, que es un proceso que no se va a poder llevar siempre en todas las zonas, en todas las ubicaciones, porque requiere equipos, maquinarias y demás. Además de ello, recuerden que si eliminamos el peligro o el riesgo, es muy probable que el peligro también quede eliminado. Luego tenemos la sustitución. Básicamente, la sustitución es una modificación de los activos del proceso para generar el resultado final. Y por último, vamos a encontrar los controles de ingeniería, las señalizaciones y las EPPs, ¿no? Estas tres últimas, por si acaso, están más comprendidas dentro de lo que son las ciencias naturales, las ciencias políticas. Bien, ahora vamos a ver la identificación del peligro. Como habíamos dicho, toda actividad humana tiene un nivel de peligro, ¿ya? Ellos obviamente están expuestos más a condiciones adversas, biológicas, microbiológicas, ¿no? A hambre, algo así. Ahora, ¿cómo vamos a identificar nosotros cuáles son los peligros? Lo vamos a hacer a través de una serie de visitas con cierta frecuencia, con cierta rutina y una
variación sustancial del tema a tratar. Entonces, para esto, pero es importante que el órgano resolutivo, es decir, la administración, dé el visto bueno, valide y permita que generen algún tipo de evento o de situación. Ya en los posteriores sí ya me he ido adaptando mejor y bueno, ahora ya no hay mucho problema, ¿no? Pero ustedes necesariamente deben de conocer el proceso sobre el cual van a intervenir, ¿no? Para la identificación de peligros. Ahora, nosotros eventualmente podríamos tener alguna directriz, ¿no? Si revisamos eh, los lineamientos técnicos, digamos. Entonces, podría ser, si usamos el término golpeado, tenemos que indicar por quién o contra qué, ¿no? Si es contacto, con quién. Si es resbalones, tropezones y caídas, tenemos que averiguar, verificar si es desde alturas, desde un mismo nivel de altura, o tal vez es de distintos niveles. No estoy hablando, es que se pueden haber lastimado, afectado en un baño público. También pueden decir contactado por, atrapado dentro, tapado debajo, expuesto a temperaturas, expuesto a químicos. Entonces, el análisis de riesgo lo vamos a entender como un procedimiento o un conjunto de procedimientos a través de los cuales se va a obtener información para plantear una línea de mando. Una línea de mando más o menos va a ser la jerarquía de mando que vas a adoptar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta gestión de este análisis de riesgo? Entonces, la finalidad que se persigue con estos análisis de riesgo es revisar y reorientar muchas veces ya los métodos, las metodologías que esté empleando el profesor o los profesores del curso. Esto para evitar que haya pues una especie de círculo, ¿no? Donde tú no copias y yo en un momento, en lugar de ponerte 5, te pongo 7 o te pongo 10 o 11. Todas las medidas que se puedan plantear tienen que ser de carácter preventivo, es decir, tienen que adoptarse antes que el evento se pueda presentar. Vamos a hablar ahora sobre la evaluación y el control de riesgos. Hay un proceso para elaborar las matrices IPERC, ¿no? En líneas generales. Algunos se han desagregado más, otros no. Lo primero que tienen que hacer ustedes siempre es la descripción y análisis del trabajo. Yo no sé si alguno de ustedes ha elaborado algún tipo de proyecto de inversión pública. En el segmento de sostenibilidad te piden exactamente lo mismo. Que indiques quiénes son tus estudiantes, ¿no? Después de eso, vamos a determinar si la idea de proyecto va a ser ejecutada a través de un IOR o a través de otro esquema. Entonces tenemos que ver si una actividad o un componente tiene un corto, reducido o amplio alcance, igualmente el bovino. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar identificando el riesgo y elaborando nuestra lista de perfiles y de padres. Eso para comunicar a la mamá y también al papá que Oscar no se está poniendo.
Entonces, si nosotros llegamos hasta el punto de la valoración del riesgo, es decir, si se puede soportar el riesgo, no es fastidioso, procederemos al control de cambios, reducción, etc. Si por el contrario tu respuesta es un no, ¿no? La respuesta inmediata de otra parte será pues que, que es mejor reducir la probabilidad, que reducir el cambio, reducir el sitio, etc. Existen tareas donde el riesgo no se puede eliminar, no hay una sola forma a través de la cual se puede eliminar. Ahora, un aspecto importante que debemos de considerar es que según nuestro marco normativo, ninguna actividad laboral que tenga la participación del hombre va a ser determinante. Algunos de los factores que determinen la evaluación del riesgo. Primero va a ser el factor de tamaño y ubicación. Otro factor que va a determinar es la naturaleza de la organización, ¿no? Y cómo está estructurada su línea de mando. Y por último, la complejidad y significancia de los peligros y los requerimientos abatidos. En este punto se tiene que considerar obligatoriamente la necesidad de una nueva. Entonces, siempre se va a generar una relación entre el peligro y el riesgo. ¿No? Teniendo en cuenta que el riesgo siempre es la probabilidad de actuar como gente que genere algún tipo de pérdida. Entonces, el peligro también, perdón, el riesgo lo vamos a entender como la probabilidad de que algún evento pueda generar algunos tipos de pérdidas. Siempre que hagamos nosotros nuestro análisis de peligros, tenemos que verificar si hay algunos peligros que se vienen, ¿no? Hemos visto. A ver, entonces, siempre que nosotros empecemos a elaborar estas matrices, tenemos que revisar cuidadosamente el riesgo. Entonces, para poder determinar mejor el riesgo y su implicancia, podemos elaborarnos una matriz de entrada para determinar bajo qué elementos es que se presenta con mayor incidencia este riesgo. Entonces, cada equipo, cada componente de un sistema, aparte de tener su ubicación precisa, también va a generar una aparición o una situación no deseada. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se define la característica del problema. Eh, el peligro siempre nos va a o va a generar información que le permita
permanecer el mayor tiempo posible en ese espacio. El riesgo, ya hemos mencionado, va a ser la capacidad que tiene para poder afrontar o superar ese peligro y continuar. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de una situación peligrosa, el montacarga en movimiento y la carga superficial en movimiento. Y en ese caso, pues, el peligro ya va a tener otra connotación, pero de todas formas va a seguir siendo una situación no planeada, una situación no contemplada. Entonces, en este ejemplo, el peligro, como decía, es el montacarga en movimiento, además de la carga que está suspendida y en movimiento, es decir, la carne que está ahí triturada, pero que no cuenta con servicios adecuados en este espacio. Acá tenemos otra situación, ejemplo de peligro y riesgo. Ahora, acá también podemos ver otra relación entre peligro y riesgo, ¿no? No se olviden que estos siempre van vinculados, ¿no? Y que en cuanto a su manifestación, a su índice de manifestación, va a depender de otros eventos o de otras circunstancias más. Igualmente otra imagen con una relación entre el peligro y el riesgo, ¿no? Otra más relacionada a lo mismo. Acá hay otra, ¿no? De peligro sea de carácter netamente ergonómico, si quieren también puede ser del área administrativa, donde se puede ver algunas situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, en la primera, hay toda una maraña de conexiones que no se sabe si deben ingresar al círculo B. En esta imagen también se puede ver una situación peligrosa y que incrementa el riesgo, ¿no? Y es el caminar por la vía pública. Eh, Esta es otra imagen de la relación peligro-riesgo, ¿no? El peligro ahí son todas esas estructuras que están fungiendo como estructura y que van a, digamos, van a excederse en su animosidad, van a excederse en la confianza y van a generar una situación no deseada, no contemplada. Ahora, existe una metodología, bueno, hay varias metodologías para la elaboración del IPER. Básicamente, lo que cambian es la presentación final y el esquema de avance de información. Para empezar, debemos de recordar que todos los peligros y riesgos tienen que ser evaluados y que también las columnas mínimas que van a requerir es la de básica, peligro, riesgo demandado, riesgo de valoración y medidas de mitigación. A ver, acá hay una serie de recomendaciones que se tiene que considerar para garantizar que un viverio pueda ser empleado apropiadamente. Primero se tiene que garantizar que el proceso sea práctico y realista, es decir, que no hayan interferencias de ningún tipo. Tercero, utilice enfoques sistémicos que le permitan garantizar eh, los resultados, ¿no?
De ahí está el inicio de la gestión documentaria de estos estudios que están en ciertas zonas. Esta es una de las matrices básicas del IPERC, ¿no? Es la matriz de 6 por 6. Vamos a ver ahora en qué consiste. Básicamente, esta es una matriz en la cual nosotros vamos a describir de forma ordenada los diferentes procesos o procedimientos que se desarrollan en las distintas áreas, las distintas sedes. Además de eso, en este documento vamos a encontrar y que se requiere también información apropiada de ciertos aspectos, ¿no? Más allá de identificar el peligro, se tiene que identificar también la respuesta, qué puede ocurrir, cada qué tiempo puede ocurrir, cuál puede ser el nivel de afectación, etcétera, ¿no? Se va a denominar como matriz de 3 por 3 por la cantidad de cuadros que esta genera, ¿no? Tenemos luego la matriz hiper tipo 2, que es una matriz ya algo más ampliada, en la cual se va a generar la determinación del índice de probabilidad a través de 4 indicadores, ¿no? El indicador de... Entonces, este tipo de matrices se va a caracterizar por solicitarnos que primero incorporemos la tarea. La tarea básicamente es el escenario de este incidente. Entonces, una vez que hemos identificado la tarea, el procedimiento, procedemos a determinar el porcentaje de eso. Posteriormente, cuando ya hemos identificado los peligros que están presentes en cada uno de estos ámbitos, vamos a proceder recién a la limpieza o el aseo personal, en otras palabras, ¿no? Entonces, es la característica de este modelo tipo 2 de IPERC. La otra característica, una vez descrito el peligro y cuando ya se realiza la evaluación, nosotros podemos considerar valores que no necesariamente estén dentro del rango. Pero igualmente, de los 5 primeros vamos a obtener nuestro índice de popularidad. Y, sí. Esta es la matriz DIPER tipo 3. Es una matriz que fue innovada a partir de la matriz número 1, o número 2, perdón, pero que tiene ciertas características vinculadas a su diseño estructural. Entonces, este esquema, como les mencionaba, nace en la época de la pandemia, ¿no? Y principalmente busca atender un tipo de eventos que particularmente nosotros habíamos dejado de lado, ¿no? Que son los eventos biológicos. Siempre que hemos hablado en diferentes eventos, sobre todo de hace unos 5 o 7 años atrás, ¿no? En este caso, en este ejemplo, se está analizando el esquema real del desarrollo del servicio de limpieza, ¿no? Limpieza de oficinas, limpieza de fachadas, etc. Entonces, se procede a la determinación de estos datos, de esta información para que se pueda elaborar el IPER. Este esquema tiene al menos 5 probabilidades. Es el índice de personas expuestas, el índice de
de procedimientos de trabajo, el índice de competencia, el índice de frecuencia de exposición de riesgos y finalmente el índice de probabilidad. Cada una de estas tiene sus forma de cálculo. Una vez que hemos obtenido el nivel de riesgo inicial, vamos a proceder a determinar las medidas de control, qué actividades vamos a desarrollar para controlar esos riesgos. Y acá vamos a seguir la jerarquía de controles, eliminación, sustitución, consumo de ingeniería, señalización y equipo de protección personal. También existe otro modelo, el que se denomina como tipo 4, ¿no? En el cual igualmente se va a describir el proceso, la actividad, el peligro, el riesgo, ¿no? ¿Cuál va a ser el riesgo? Y de esta se va a calcular su severidad y su probabilidad. Una vez que se ha hecho el cálculo, automáticamente se va a definir esto en una coloración y se va a activar todo. Estos son los pasos que se recomienda se puedan tener en cuenta al momento de elaborar un IPERC, ¿no? Primero, que se deben de conocer y se deben establecer todos los procedimientos, actividades que se desarrolle en esto. Segundo, va a ser la identificación de los peligros y también la determinación de riesgo, ¿no? Eh, Cuarto día vamos a ver el establecimiento de los procesos y la generación del listado de tareas. Recién, eh, cuando nosotros iniciemos el desarrollo del IPERC, siempre tenemos que considerar que el proceso es parte de alguna actividad productiva que se tenían que hacer las condiciones de caso para poder generar el espacio. Entonces, en esta situación, ¿no? Nosotros tenemos que plantear sí o sí algún tipo de medida. Cuando se desarrollan estas actividades de operación y mantenimiento de infraestructura, rendijas o lo que fuese, se explicaba que con esta cita se hace toda la preparación, ¿no? Este ejemplo dice la actividad es la gestión gerencial, la tarea específica de varias de las tareas que realiza es la recepción y requerimiento del cliente. Para ello, ¿no? Se colocan sus máscaras y se empiezan a comunicar eso. Entonces, de cada una de estas funciones, de estas actividades, vas a determinar su peligro. Como es una actividad netamente de oficina, los peligros van a ser más de carácter ergonómico, ¿no? Malas posturas al sentarse, el uso del mouse por movimientos muy largos, el uso de los audífonos en el carro y así sucesivamente. Ahora bien, una vez que nosotros hemos determinado la tarea, vamos a proceder a definir cuál es nuestra probabilidad. Para eso, cada una de las metodologías del IPERC ha generado su propia tabla de riesgos, la tabla de probabilidad. Tendrían que solicitarle que les facilite si es que va a ser, ¿no? Mismo. Como decíamos hace ratos con el ejemplo este de las malas posturas al sentarse, ¿no? Una consecuencia puede ser la lumbalgia, otro podrá ser el síndrome del túnel carpiano, otro será la pérdida de la agudeza visual y así sucesivamente, ¿no? Cada uno va a ir exponiendo
los aspectos que le preocupan o que considera que podrían verse en ese aspecto. Una vez que hemos definido cuál es nuestro peligro, nuestro riesgo y nuestra consecuencia, vamos a proceder a describir, ¿no? Cuál es la probabilidad o la estimación del riesgo. Para eso van a tener que trasladar algunos documentos, algunas escalas para que se pueda hacer la evaluación respectiva. ¿Ya? Entonces, estas son las matrices de evaluación de riesgos y la valoración del riesgo, si es crítico, de que está en el rango de 50 a 200, será este color rojo. Si es de color alto, será el rango estará entre 15 y 250.000, y si es medio estará en yellow, ¿no? En el método 2, ya vamos a encontrar acá que hay unos subíndices que tenemos que determinar. La ventaja, como les decía, es que muchos de estos modelos tienen dentro del mismo modelo algunas fórmulas donde ya se va a ir determinando la frecuencia, la consecuencia y demás, ¿no? Y en otros sí que se tiene que hacer todavía de forma manual. Hay diferencias entre uno y otro y hay ventajas y hay desventajas. ¿No? En este tipo de situaciones, en este tipo de formato, lo que se busca es generar las condiciones básicas para que se pueda plantear un esquema que nos garantice la reducción de ciertas poblaciones hasta niveles que no vayan a causar afectación a los otros. Y la jerarquía de controles es la misma, ¿no? Eliminación, sustitución, controles de energía, controles administrativos y por último las EPPs, ¿no? Un aspecto importante que debemos de comentar acá, la EPP, por si acaso, no es un conjunto de elementos que se caractericen por no poder incendiarse. No es así, sino simplemente lo que hacen es seguir el ladrido que fuese la mascota y recorrer el tramo parecido al que él está recorriendo en la parte subterránea. ¿No? Ahora, parte de la eliminación podría ser también la eliminación de algunas actividades, ¿no? De algunos elementos para la gestión monetaria o algo así, ¿no? Contar dinero, ayudar a contar, algo por ahí. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen ustedes alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, creo que no hay consultas. Muchísimas gracias por la atención prestada. A través del centro voy a hacerles llegar a todos ustedes la PPT y conjuntamente con ella el archivo Excel de la matriz de tipo 1, ¿no? La de 6 por 6, donde ya hay un conjunto de fórmulas y hay unos otros elementos que les va a poder determinar rápidamente ese tipo de información. Entonces, una vez más, con las gracias del caso, le cedo la palabra al moderador para que les dé algunos alcances finales. Muy buenas noches con todos. Permiso.